la presentación con el agradecimiento que tenemos a Sandra, y la bienvenida también se la va a dar Juan de Ramusque, que es la secretaria académica del Departamento de Educación. La secretaria académica del rectorado no pudo estar acá, María Rosa Misuraca, por eso lo va a hacer Juan de Ramusque. ¿Sí? Bueno, hola a todas, vamos a empezar en todas esta vez, con total tranquilidad y paciencia. Bienvenidas a todas, es un placer desde mi lugar, soy la secretaria académica del Departamento de Educación, como decía María Laura, recibir a Sandra Castro, le doy la bienvenida en nombre del departamento, de alguna manera en nombre también de la institución, dado que no puede estar presente la secretaria académica. Y bueno, nada, muy breve, simplemente me quería detener un momentito en señalar la conexión que veo entre el tema de las trayectorias escolares y la naturaleza política de algún modo de las instituciones, la retroalimentación desde el análisis de las trayectorias escolares, de la potencialidad de ese concepto para abordar la cuestión desde el pensamiento complejo y desde nuestra permanente tarea de trabajar con modelos de representación. Me parece que esos son pilares en la formación crítica de graduados en carreras de educación y que hacen, como digo, a la retroalimentación de las instituciones democráticas al definir la tarea como tarea política. Y bueno, desde esta universidad señalar el permanente compromiso con la formación, la capacitación de docentes y con el nivel inicial como el inicio de las trayectorias y el nivel de definición en buena parte de su carácter o no democrático. Así que nada, vamos a escuchar a quien corresponde escuchar. Nuevamente bienvenidas a todas y especialmente a Sandra, un placer, un honor tenerte acá. Sí queremos decirles quiénes somos los que estamos organizando este evento, esta charla taller, que pretendía ser una charla taller, y va a intentar serlo, ¿sí? Pero bueno, yo soy María Laura Galaburri y soy coordinadora de la carrera de la licenciatura de Educación Inicial, y junto con la comisión del plan de estudio de la carrera, que hay muchos de los integrantes acá, pero también con el CIDEI, que es el Centro de Investigación, Docencia y Extensión de la Infancia, y también con la coordinadora de la escuelita infantil de la universidad. Estamos trabajando juntos, desde la coordinación de la carrera, desde el Centro de Investigación y de la escuelita infantil, para crear escenarios donde podamos discutir sobre los temas que nos preocupan, porque creemos que la universidad tiene que ser un espacio para eso, y queremos que la carrera de educación inicial sea un espacio para esto, ¿sí? Por eso, bueno, aquí hay muchos estudiantes del profesorado, ¿no? A ver, levanten la mano, así de paso. ¿De profesorado inicial? ¿Sí? ¿De primaria? ¿Ahí? Algunas ya levantan la mano. De educación especial también hay de profesorado. Maestros de jardín de infantes o directivos. ¿Y de primaria? También, sí. Hay de estudiantes de ciencia de la educación. También. ¿Y de educación inicial? Ahí. Bueno, la idea, no sé si me olvido de alguien, de algún centro, profesores, sí, profesores de la carrera, sí, también, y de los profesorados a lo mejor, sí, profesores del profesorado. Bueno, así que esto es un encuentro de saberes, esto es lo que estamos buscando. Este es el objetivo de estas charlas, ya esta es la segunda, la primera estuvo en el mes de agosto, estuvimos con Eva Teubal sobre alfabetización desde los textos gráficos. Bueno, nos interesaba ahora también traer el tema de trayectorias, porque ahora está en boca de muchos,
en boca de muchas resoluciones también, que por suerte el Consejo Federal de Educación también lo ha tenido en cuenta. Entonces, qué mejor que hablar de trayectorias con alguien que se ocupa de ese tema, ¿sí? Así que aprovechen esto, ustedes que han leído sobre trayectorias, en documentos, en libros, ¿no? Aprovechemos este espacio para volver a pensar como lo proponía Sandra. Y sí, también como aviso queremos decirles que han recibido un papel que el 25 de octubre, otra de las acciones que estamos haciendo, María Inés Bogomorni va a dar un curso de capacitación para maestros. El tema es libros, lectores y lecturas en la primera infancia. Como ven, la primera infancia es ahí donde estamos queriendo poner el centro de la discusión. Y otra noticia también es la apertura de la carrera. Ustedes saben que la carrera de la licenciatura de Educación Inicial se está dando en San Miguel, y desde el año que viene, en contracursada para nosotros, ¿no? Sería a partir del segundo cuatrimestre, se empieza a dar acá en Luján. Así que, bueno, saben, para los que están estudiando, recíbanse, apúrense a recibirse, así ingresan a la universidad y siguen, que tiene que ver con esto de seguir pensando sobre los problemas educativos. Y bueno, sí quiero presentar formalmente a Sandra, es profesora de grado y posgrado en la UBA y distintas universidades del país, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho, especialista en temas institucionales y en la formación y capacitación de equipos técnicos, directivos y supervisores. Tiene numerosas publicaciones en su especialidad en libros y revistas nacionales e internacionales, coordinadora de la línea de formación e intervención en cuestiones de gobierno de la formación docente en el Instituto Nacional de Formación Docente y asesora institucional en unidades centrales y en organizaciones escolares. La modalidad que ella ha adoptado va a ser 50 minutos, digamos, ya hasta las 7:05 en sí para su conferencia, y después sí esa apertura a que al taller, a esa parte que pretende ser taller. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a Gabriel. Primero de todo, el agradecimiento es mío por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes que son de tantos lugares diferentes y de tantas posiciones respecto a una trayectoria diferentes. Algo que es un tema que a mí en los últimos tiempos me interesa mucho, que es el tema de trayectorias. Y yo le decía recién a Roxana que cuando estoy con este nivel siempre hago un aviso, ¿no? Yo soy pedagoga y no soy inicial, ¿sí? Algunos me lo deben escuchar hablar, cada vez que empiezo con inicial digo esto, no soy de inicial, pero tengo como una cosa media así, no sé cómo fue, nos enamoramos de chiquitos, parece, con el nivel. Y yo soy institucionalista, soy pedagoga institucionalista, y desde hace mucho tiempo, muchos años ya, lo que fui haciendo es, desde esta perspectiva, ¿sí?, mirar, leer algunos fenómenos, situaciones del nivel, y bueno, y así es como en algunos puntos es como que me siento como muy, muy cercana a él. Siempre con el alerta, ¿no?, que es desde una perspectiva, que es desde una manera de mirar la educación, el hecho educativo y los niveles, y que es, en mi caso, necesito al experto del nivel al lado mío, ¿no?,
para juntos entender y construir alguna cuestión más específica. Pero bueno, gracias María Laura, gracias a la Universidad por la invitación. Y sí, como decía María Laura, el interés era una charla con taller. Vamos a ver con el número cuánto del taller podemos o qué invento hacemos para que sea algo que tenga que ver con, ¿no? Sí, alejado de la idea de taller absolutamente, pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Yo voy a presentar voy a hacer primero una introducción, después voy a contarles una hipótesis de trabajo en realidad respecto a la cuestión de las trayectorias y el nivel. Voy a hacer un desarrollo de estas hipótesis. Voy a hacer dos cierres, ¿sí? La introducción para mí casi va más allá del tema y tiene que ver con pensar, bueno, recién lo dijo Juana, ¿no? Algo que tiene que ver con la cuestión política y la cuestión, si quieren, del tiempo que no es el tiempo escolar, sino es el tiempo de la historia. Cuando yo digo pensar políticamente, lo que estoy queriendo decir es que en espacios de este tipo, en lo cotidiano de cada uno de nosotros, entiendo que trabajar implica un accionar político, ¿sí? Somos responsables de un derecho, somos responsables de que se lleve adelante un derecho, ¿sí? Que se cumpla con todo lo que eso implica. Y esto no es político sencillamente porque es un derecho o porque habría que hacerlo. Creo que es político porque trabajamos en organizaciones, porque tenemos diferentes posiciones, porque justamente nuestras trayectorias son de diferente tipo y nos reúnen en espacios organizacionales específicos. Y cuando nos reúnen, lo que más nos reúne, después esto lo voy a tomar, es la diferencia, ¿sí? El poder estar allí desde diferentes perspectivas, historias, maneras de mirar. En todo caso, lo político creo que tiene que ver justamente con la controversia, ¿sí? La controversia de estar con otros, la controversia de aceptar un otro, ¿sí? Y a mí me parece, siempre traigo algunas ideas de Chantal Mouffe, una politicóloga que a mí me parece fantástico lo que dice, porque dice que en realidad la política tiene que ver con no mirar al otro como un enemigo, sino como un adversario legítimo que piensa como uno, sencillamente que puede pensar diferente. Y entonces, entre nuestros campos, no es quien tiene la mejor palabra, ni quien gana, ni quien pierde, sino en todo caso, cómo podemos legítimamente aceptar que hay otros que piensan diferente, siempre en el marco de la norma, de la ley, de la democracia, ¿sí? Y de lo que implica todo un encuadre que tiene que ser el posibilitador para pensar con otros. Y siempre digo, ¿no? Y sin olvidarnos de que somos responsables, porque un niño está en la escuela, ¿no? Y esto, con la diferencia, sin la diferencia, con la identidad, con la mismidad o con la categoría que sea, es absolutamente así. Segundo punto que yo pondría en esta introducción, además de esto de pensar en la responsabilidad política que tenemos como colectivo, es plantear algo que después al final voy a recuperar, que tiene que ver con la idea de tiempo, ¿sí? De tiempo en el sentido de que nuestro trabajo también tiene que ver con un tiempo que no es el tiempo presente. Todos nosotros trabajamos en instituciones donde pareciera a veces que el tiempo es hoy, ¿no? O ayer, porque siempre parece que es para ayer. Pero en realidad formamos y los educadores trabajamos para un tiempo que no sabemos cuál es, que es otro, ¿sí? Para un tiempo que va a venir, para un tiempo que siempre esperamos que sea mejor. Y esto es fantástico, porque imagínense, yo digo escuela y ustedes escuchan jardín, ¿ven? Porque si no me voy a trabucar. Yo soy jardín, escuela, si escuchan escuela sepan que digo jardín. Lo que está claro que las instituciones educativas, imaginen una institución educativa donde le pongamos un techo chiquitito y le digamos el tiempo es hasta acá.
¿no? La matamos, ¿no? El jardín, la escuela, necesita tiempo de proyección, necesita pensarse el futuro, ¿sí? Necesita saber a veces que, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Saber que ese futuro lo conocemos apenas, un poquito, que solo tenemos a veces una hipótesis, ¿sí? Pero que hay otro tiempo, que nosotros estamos educando a un niño que no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Suponemos, queremos, tenemos una intención, pero no sabemos. No solo no sabemos por un montón de cosas, sino no sabemos porque tenemos una edad cronológica y nosotros también tenemos una vida y una historia y unas trayectorias y quizás seguramente no estaremos ahí cuando algunas cosas ese niño hubiera estado darse vuelta para decirle, señor, ¿vos me enseñaste esto que me están preguntando acá? Y quizás no estamos ahí cuando se dé vuelta y diga, señor, no vamos a estar. Y para mí esto es eso potente que tiene también lo educativo, ¿no? Todo el tiempo habla de un tiempo que no es este tiempo y que sin ponerse romántico, ¿no? Tiene que ver con la ilusión, tiene que ver con la utopía y tiene que ver, Bleichmar decía, la psicoanalista decía que la escuela es algo así como una estructura metabólica, ¿no? Porque nada de lo que entra sale igual. La escuela deja marcas, la escuela deja huellas, por suerte, no hay destino que siga igual después que uno pasó por una escuela, ¿no? Lo educativo tiene eso de maravilloso. Es como que no hay destino ni profecía que se va a seguir, se puede mantener. Por supuesto que eso no implica que le podemos cambiar la vida y hacer que tenga la vida que uno quiera, pero seguramente puede ser otra vida. Y ya la posibilidad de que sea otra, ¿sí? Imagínense si no tiene estatus de oportunidad. Y con esto no estoy diciendo que es una oportunidad o es un destino que puede ser otro solo para el que esté en una situación de dificultad, ¿no? Es un destino que puede ser otro para todos. Y esto, en todo caso, me parece que es lo que tiene de potente y de, a mi gusto, fascinante, trabajar en instituciones educativas y pensar para ellas. La hipótesis en realidad que quiero desarrollar. Hablar de trayectoria y pensarla en clave escolar, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial como ese puntapié, para mí implica revisar los modos de pensar justamente algunas cuestiones relativas al nivel y lo escolar, uno podría decir en términos generales. Yo creo que si no hacemos esta vuelta, ¿no? De pensar la trayectoria como una clave de lectura, corremos el riesgo de que sea una palabra más que tiene la moda pedagógica, ¿no? Y que entonces ahora hablamos de trayectoria y pasado mañana hablamos de otra cosa y le ponemos otro sinónimo y ya, ¿sí? Vieron que los pedagogos, si hay algo porque nos caracterizamos, inventamos palabras que ya existen en realidad, le buscamos sinónimo, la decimos de otra manera y es mía. Sí, no sería esa la idea, ¿no? O por lo menos tener el alerta. Vieron que a veces uno dice trayectoria y dice, nada, la escolaridad. Entonces, en vez de decir escolaridad, ahora decimos trayectoria. No pasa nada. El tema o el alerta ahí es saber qué estoy queriendo decir. Y me parece que justamente lo dijo recién María Laura, ¿no? En una época en la que la palabra, la idea de trayectoria nos atraviesa políticamente hablando, porque está en la agenda política de todos los niveles, no es menor, me parece, como estar alerta a que no se vacíe de sentido, ¿no? A que la podamos pensar justamente en la clave de los niveles y de las instituciones, en que la podemos pensar en clave de la formación, ¿no? Que estamos diciendo. Es decir, como darle esa vuelta, a mí me parece que hace que uno deja de pensarla como una linda definición que podríamos tener, ¿no? Y pasa a transformarla yo diría, después esto lo voy a tomar como en una categoría que tenga un alto potencial de análisis, ¿sí? Más que en un concepto suelto así. Creo que de esa manera, cuando yo pongo en relación
la idea de trayectoria con esto de pensar, en este caso el jardín, pensar el nivel inicial, ¿no? Lo que intento es sacar esa asociación casi mágica entre trayectoria e institución educativa, o entre trayectoria y escolaridad, ¿sí? Y plantear ahí una pregunta, o por lo menos pensar de qué tipo de relación se trata, ¿no? Y si yo me pregunto o por lo menos ahí instalo una pregunta, me parece que lo que estoy tratando de preguntarme es cuáles son las condiciones de posibilidad que una institución educativa en el nivel inicial cuenta o requiere contar, ¿no? Para ser garante en el nivel de este inicio de esta trayectoria. Y de vuelta ahí creo que aparece sin duda la dimensión de lo político. Antes de entrar al desarrollo les cuento alguna cosa de mi cocina, ¿no? Mi cocina de encuadre. Estas ideas que voy a tratar de desarrollar, cuando yo las pienso, no voy a tomar la charla para eso, pero lo pongo así en el costado como para que sepan, o después en todo caso en el momento que hagamos más un poco de intercambio y de discusión sobre algunas cuestiones, lo podemos recuperar. Pero yo les decía, desde una perspectiva que uno mira un tema, ¿sí? En mi caso es la perspectiva institucional. Si yo pienso en el encuadre, ¿sí? Desde el que yo me estoy apoyando, hay algunos puntos que son claves en ese encuadre y serían esos no negociables, ¿sí? Para pensar este fenómeno. Uno tendría que ver con la posición de quien está estudiando el fenómeno, ¿no? En esa posición reconocer cuestiones ligadas a la implicación profesional, a la implicación histórica, ¿sí? La implicación en el sentido de ese compromiso que uno tiene sencillamente por estar en las ciencias sociales con su objeto de estudio, un compromiso que es ineludible y que en simultáneo no... Es esto de, no vas a ser más objetivo porque saques tu compromiso del medio, sino que vas a ser más objetivo cuando sepas que estás absolutamente comprometido, histórica, social, política, culturalmente hablando, y que ese compromiso en todo caso lo que hace uno es pensarlo permanentemente durante toda la vida, ¿sí? Ese compromiso, esa implicación en términos a veces hasta desde los más emocionales, los más profundos, los más de estómago, hasta los más, si quieren, abstractos, lo que requieren es saber que estamos siempre en esa escena, siempre en esa situación, y que la objetividad en el análisis la ganamos sabiendo que estamos allí, ¿sí? Que estamos allí y que nos pasan cosas, con nuestros alumnos, nos pasan cosas con sus familias, nos pasan cosas con nuestros colegas, y lo mejor que nos pueden pasar son esas cosas. Otro punto de mi encuadre que para mí es como clave, es decir, pensar en esta posición. Segunda cuestión, pensar en los marcos teóricos y los marcos de referencia, ¿sí? Y qué lugar le doy a esos marcos de referencia cuando estoy pensando un tema como este. Creo que este para mí es otro de esos temas importantes, ¿no? Sobre todo, lo digo en clave de formación, a los que se están formando, porque a veces entendemos que los marcos teóricos se aplican, ¿no? Entonces uno aplica la teoría, aplica el concepto. Y yo creo, por lo menos de la mano de esta perspectiva, estoy convencida, ¿no? De que los marcos teóricos no se aplican, que en todo caso lo que son analizadores de la realidad, ¿sí? Lo que permiten es abrir, descomponer una realidad, descomponer para entender y construir permanentemente conocimiento, ¿sí? Que será un conocimiento de diferente tipo y que después podemos tener una discusión, cuán científico, menos científico, cuán académico, menos académico, si circula o no circula, que creo que es una discusión de otro orden, pero sí que lo que es imposible decir que no ocurre ahí, que estamos generando conocimiento, ¿sí? Estamos acercándonos a un fenómeno desde determinado marco de referencia, y ese marco de referencia, en todo caso, sí, yo siempre digo, ¿no? Si sirve para algo es porque me ayudó a entender. Si no me está ayudando a entender, si no colabora para que yo ahí pueda abrir una pregunta, entender en el sentido de que se hace inteligible de otra manera ese objeto, ¿sí? Si eso no está ocurriendo, hay que cambiar el marco de referencia, ¿no? Casi al revés de lo que hacemos a veces, ¿no? Si tenemos el marco teórico en la mano, el libro, el autor de la biblioteca acá atrás, miramos el fenómeno y tratamos de que encaje, ¿sí? A ver si encaja, ¿no? A ver, y si no encaja, tiro la realidad y busco otro texto. Bueno, acá sería al revés, ¿no? Si la realidad no la tiro, ni la trato de hacer entrar de alguna manera a mis marcos de referencia,
sino que mis marcos de referencia tienen que garantizarme, sostenerme todo el tiempo en el análisis. Si me sostienen en el análisis, me sostienen, voy a entender, ¿sí? Lo que no significa que me vaya mejor ni que pueda tomar unas mejores decisiones, ¿sí? No se trata de eso. El entendimiento para mí es algo así como algo que interviene, ¿no? Interviene porque interrumpe. Cuando interrumpe no es que yo soy feliz, de pronto soy feliz, sé lo que tengo que hacer, ahora sé qué hacer con esta familia, con este nene, con la directora, ya está, listo, sino que entendí de otra manera. De ahí a la toma de decisiones hay otras cuestiones para discutir. Para entender de otra manera implica colocar la mirada respecto a un objeto de otra manera. Y esto ya de por sí, ¿no? Es lo primero que interrumpe, lo primero que nos hace tomar otra posición respecto a nuestros objetos de estudio y objetos de trabajo. Tercera cuestión de este encuadre, dije la posición y la implicación, dije esto de los marcos de referencia, digo algo respecto, si quieren, más del enfoque. Desde esta perspectiva, a nosotros, digo los pedagogos institucional, tratamos todo el tiempo, ¿no? de estar haciendo como un tipo de entendimiento del fenómeno muy situado, es decir, hay un enfoque situacional que nos atraviesa, ¿sí? Muy preocupados por la contextualización, no por la generalidad, ¿no? Es decir, en realidad muchas veces el ejercicio que hacemos es desde los casos ir como buscando frecuencia y de ahí tener algunas hipótesis, ¿sí? Por supuesto también estamos buscando regularidades, pero no en el sentido de leyes generales, ¿no? No desde ahí. Y sí también en relación con esta perspectiva más situacional, algo que tiene que ver con una mirada histórica, en el sentido de poder entender, digo yo, ¿no? La historia no de cuéntame tu vida, ¿no? Del fenómeno, sino la historia en el sentido de entender que esta escena que yo tengo por delante tiene, ¿no? Un recorrido, y para entender este presente tengo que saber algo de ese recorrido. Entonces, lo histórico para mí opera ahí, sobre todo, y acá va algo clave que después voy a recuperar con la idea de trayectoria, es de la mano de un relato que alguien hace sobre sí, sobre su escena de trabajo, ¿sí? Sobre su formación, sobre su vida. Relato que es un relato de la memoria, ¿no? Que es un relato ligado no solo a la memoria individual, sino a la memoria social, a la memoria colectiva, y es el que va dando cuenta, como yo les dijera, cómo llegaste hasta acá, ¿no? Algo así. Y en esa tensión y en esa relación entonces entre lo situacional y lo histórico es que vamos recortando o haciendo foco en lo que sería nuestro objeto de trabajo. Le dije estas tres cuestiones, pues bueno, en este momento mi objeto de análisis será la idea de trayectoria en el nivel, ¿sí? Y en esto de pensar que el nivel en todo caso es una clave, ¿sí? Para tensar la idea de trayectoria. Tres primeras cuestiones que voy a desarrollar. Voy a decir, bueno, algo respecto del jardín como institución educativa, algo respecto de las trayectorias, algo respecto de la relación, ¿sí? Para entender este lugar de la trayectoria en el nivel. Si yo digo el jardín como organización educativa, ¿sí? Y la educación como institución, no quiero hacer como un problema de definiciones, ¿no? Pero sí quiero en todo caso marcarlo casi como una advertencia. A veces usamos las ideas de institución y de organización como si fueran sinónimos. No hay problema, siempre y cuando uno sepa a qué se está refiriendo, ¿no? Y lo que está bueno, como dicen los pibes, es saber que a veces nos estamos refiriendo a fenómenos de carácter universal, ¿sí? Muy abstractos, muy generales, que regulan, ¿no? Que hacen marco en todo caso a otros fenómenos. Y que justamente lo que tienen a veces por definición es una fuerza de mandato muy fuerte, por lo tanto tiene un fuerte peso de homogeneización, ¿sí? Y que entonces cuando yo digo, por ejemplo, la institución educativa, y no estoy hablando de mi jardín, estoy hablando de la institución educativa, y seguramente empiezo a encontrar unas regularidades donde está mi jardín, el otro, de la vuelta, ¿sí?
Y no es que sean todos iguales, sino que lo que estoy dando cuenta es una regularidad que los atraviesa, y cuando los atraviesa los define, pero los define en parte, ¿sí? Los define y nos avisa que estos jardines forman parte de un nivel, que es el nivel tal, en este país igual, en esta jurisdicción, y empezamos a entrarle con lo más particular, ¿sí? Ahora, ese trabajo de entrar en lo más particular es un trabajo de análisis. Pero fíjense que muchas veces, cuando definimos, decimos, bueno, caracteriza tu jardín. Me voy a ir a un lugar más interesante. Estamos en el espacio de la práctica, ¿quieren? ¿Jugamos un rato? Estamos en el espacio de la práctica, ¿sí? Estamos con los profesores de práctica y llegan los practicantes y dicen, ¿en qué jardín estuviste? Yo estuve en tal jardín. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? La homogeneización, sí, empezamos. La familia no colabora, ¿no? Entonces, sí, yo a veces les digo, vamos a algo más finito, ¿sí? Porque la familia no colabora, el grupo es heterogéneo, no sé cuánto y no sé qué, casi es como una característica del mundo y sus alrededores, ¿sí? Entra todo ahí, inicial, primaria, secundaria, universidad, todo, ¿sí? Vamos un poquito más y seguimos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque sería como para mí el ejemplo donde uno cree que está trayendo algo, ¿sí? Que da cuenta de ese jardín donde estuvo recién. Pero en realidad, en esta descripción lo que estoy dando cuenta es de unas características uniformes, ¿no? Propias de las instituciones educativas de la modernidad y de lo que va ocurriendo después de ella, ¿sí? Que tienen un fuerte peso de mandato en la definición de lo que es una institución educativa, y que entonces algo del orden de del lugar de la familia allí es clave, de pensar la cuestión de estos, si quieren, destinatarios, ¿no? Y lo que había que hacer con ellos, más disciplinadora, menos disciplinadora, más homogeneizante, menos homogeneizante, propia, ¿sí? Si uno diría, define la institución educativa cuando dice eso, no le dice qué mal, qué barbaridad, ni qué autoritario, ni qué retrasada, ¿sí? No, lo que dice es que es una institución educativa, ¿no? Si lo homogeneiza, bienvenida al mundo escolar, ¿sí? ¿Sí? No es algo de lo que anda mal, es propio de la institución educativa, la definió, y por lo tanto va a ser un rasgo que obstinadamente va a aparecer en su dinámica, y no porque sean ni atrasados, ni retrógrados, ni resistentes al cambio, porque hay que tramitar, ¿sí? Ese movimiento a lo largo del tiempo. Y en algunos niveles más difícil que en otros, ¿sí? En inicial es más fácil, en primaria es un problema de acá a la China, ¿sí? En secundaria se están enterando de qué es eso todavía. En algún momento cae. Pero, ¿se entiende? Es decir, es un rasgo, uno puede decir, ¿y está mal? No, no está mal. Justamente, tiene que ver con si quieren, esta definición de lo que es la institución de la educación, ¿sí? En su carácter más universal, en su carácter más uniformante, ¿sí? Y con el significado y el para qué la escuela, cuando fue la escuela, ¿sí? Dijeron, la escuela es para algunos, y algunos niveles serán para muy poquitos. Entonces, esto, ¿no? Que no es un resabio, es la historia. La historia, ¿vieron? A veces somos más memoriosos, nos podemos elaborar de una manera, a veces somos menos, y claramente hay niveles que han tenido a lo largo de su historia, inicial es muy joven, es decir, el más joven de todos, han tenido en su historia recorridos que han permitido más o menos hacer como unas revisiones de estas cuestiones. Y hay niveles que además por sus propios mandatos fundacionales, y todavía están lidiando con esto, ¿sí? Imagínense la escuela secundaria, que hoy decimos obligatoriedad. Y la verdad que se da de patadas con lo que era la escuela secundaria. La escuela secundaria no estuvo nunca pensada para todos. Y hoy le decimos escuela obligatoria, ¿no? Entonces no es que la escuela 14 de acá a la vuelta es resistente al cambio porque deja a los chicos afuera. Puede ser resistente al cambio porque deja a los chicos afuera, y además es una escuela secundaria, ¿sí? Y bueno, va a pasar mucho agua bajo el puente hasta que ese modelo organizacional pueda aceptar, asumir esa obligatoriedad. No porque sea gente macanuda que diga, sí, yo quiero que los chicos estén en la escuela. Porque como modelo organizacional, ¿no? Como estructura, tiene que poder hacerle lugar a esto. Por eso yo digo, el jardín como organización educativa en el marco de una institución que le va a marcar regularidades, ¿sí? Le va a marcar prescripciones generales, lo va a inscribir en cuestiones que puede ser este jardín como este. Pero también, cuando estoy diciendo esta organización educativa jardín, ¿sí? Ahí ya me aparecen los rasgos más específicos del nivel, ahí me aparecen estas cuestiones que uno podría decir,
le dan como una situacionalidad, territorialidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, los jardines, sí, nivel inicial, pero una cosa es zona sur, otra zona norte, otra tal, otra cual, conurbano, fuera. En un momento histórico, en otro. Y después llegamos al modelo organizacional específico, ¿sí? Que es el jardín en donde yo trabajo, ella trabaja, y que ahí está fulana de tal como director, y tiene tal historia, y nos pasó esto, y nos mudamos, y entonces pasa aquello, y hay mucha rotación docente, y cerraron una sala, o abrieron 4, y es este, ¿sí? Donde aparecen esos rasgos de identidad, es este, ¿no? Eso idiosincrático, absolutamente idiosincrático que define que sea este y no le da vuelta. Y fíjense, ¿no? Que es el mismo que está atravesado por esos rasgos universales abstractos, es el mismo que en su particularidad forma parte de este sistema, de este grupo de jardines o de este recorte, y es este, ¿no? Es este que hace que sea lo que es. Por eso me interesaba poner esta cuestión, esta primera cuestión, para saber que lidiamos todo el tiempo con estas tensiones, ¿sí? No es que ni está bien ni está mal, ¿no? No hay un problema de definición. A mí lo que me interesa es, en todo caso, remarcar que cuando estoy preocupada por algo del orden del análisis, ¿sí? Cuando voy a poner justamente en relación a la idea de trayectoria con la idea de inicial, con el jardín, tengo que estar alerta a ver a qué jardín me estoy refiriendo, ¿sí? A qué institución educativa me estoy refiriendo. Estoy hablando de las trayectorias escolares y las pienso en los jardines del mundo, las pienso en los jardines de la República Argentina, los pienso en los jardines de la provincia de Buenos Aires, los pienso en los jardines de conurbano y de tal, y ahí empiezo a hacer recortes, ¿sí? Y me puedo manejar con la misma definición de trayectoria, ¿se dan cuenta? Pero lo que yo voy a estar leyendo son fenómenos diferentes. Entonces, cuando estoy diciendo entrar con esa clave escolar, es una clave de análisis a la categoría de trayectoria, para poder llegar como si fuera como un microscopio, ¿sí? A esas cuestiones más idiosincráticas que tienen que en simultáneo que ser idiosincráticas, inscribirse permanentemente en las instancias más amplias y complejas, ¿sí? Y no es entonces que el jardín, bueno, a ver, no lo voy a decir urbanamente porque me sale urbanamente y está mal, pero el jardín, ¿sí? Entonces lo pongo en un sistema, el sistema lo pongo en... No es tan sencillo, ¿sí? No es un tema de que las partes, la suma de las partes da el todo, no. No es una cuestión sistémica, en todo caso son instancias de un mismo fenómeno. Yo estoy en este jardín, y este jardín tiene una instancia de lectura que claramente, ¿sí? Es una instancia donde el jardín se inscribe en un sistema educativo. Y hay una instancia donde este jardín se inscribe en un colectivo de regulaciones que definen al nivel inicial y dicen que es esto o aquello, ¿sí? Entonces fíjense que no es muñecas rusas, ¿sí? Una dentro de la otra, el jardín dentro del sistema, el sistema dentro de otra cosa, sino en realidad es que yo la misma situación, la misma escena escolar, ¿sí? La misma escena de esta maestra con este niño, esta familia, acá, hoy, ¿sí? La puedo ir leyendo, ¿no? Como yo les dijera, con claves de lectura diferentes, donde una clave de lectura va a ser absolutamente situada, ¿sí? Singular, este jardín, hoy, acá y los que estamos acá. Esta misma escena la voy a leer y le voy a poner otra clave, que va a ser entrar en una dimensión particular del fenómeno. Y otra dimensión de análisis va a ser cuando yo quiero entender o leer este fenómeno en clave de una institución universal que atraviesa, que en todo caso regula, prescribe. Entonces fíjense, la misma escena puede asumir diferentes maneras de ser analizada. Y esto creo que es, a mi entender, lo que hay que tener mucha claridad y mucha profundidad en el análisis, para salirnos de esas, si no, como definiciones o explicaciones, talle único, ¿no? Lo explico para acá, sirve para todos. Ahora, si le damos al talle único, ¿no? Bueno, trabajemos de modista, ¿sí? Porque el talle único en mi jardín hay que hacerlo 46 de arriba a 84 de abajo y cada uno el talle lo hace, ¿sí? Porque el talle único a nosotras, ¿vieron? No nos va a todas. Necesitamos, ¿no? Una pincita, un cierrecito, ¿sí? Tomarlo de allá, aflojarlo de acá. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si vamos a movernos en el talle único, nuestro oficio tiene que ser ese de la expertise que tiene que ir haciendo a medida.
si yo digo esto, fíjense, ¿no? Digo, bueno, a ver, digo el jardín y digo estas dimensiones de análisis, a mí me parece que es como una manera desde la cual yo puedo pensar las trayectorias, entonces, como buscar una categoría. Yo les dijera, bueno, miren, para mí la idea de trayectoria es como una categoría que funciona como una intermediación. Intermediación no en el sentido de estar en el medio, intermediación en el sentido de este concepto, esta idea que en tanto intermedia porque está en el medio produce efectos. Les digo de vuelta un ejemplo. Si yo estoy diciendo nivel inicial obligatorio desde tal, ¿sí? ¿Cómo pongo la obligatoriedad? ¿No? Es decir, si lo pienso políticamente hablando, y hay que traducirlo en cuestiones que tengan que ver con el día a día de lo escolar, que aparezcan en el marco de un diseño curricular, que tengan letra en la norma. Y bueno, entonces uno puede decir, este tipo de categorías en realidad son intermediaciones desde ahí, ¿sí? Como yo diría, son esos pivotes que cuando dice obligatoriedad hay que traducir, ¿sí? Bueno, ¿qué es obligatorio? ¿De dónde me agarro para decir obligatoriedad? ¿Sí? Cuando yo voy al día a día de un jardín, ¿sí? Cuando yo voy al día a día de cualquier vida en la vida nuestra, ¿sí? ¿En qué la traduzco? Y me parece, que la idea de trayectoria algo de esto hace, ¿sí? Cuando piensas el recorrido, pues es un recorrido que en realidad en el marco de un sistema obligatorio tiene de tal edad a tal edad, ¿sí? Y que sea obligatorio implica en términos de agenda política algunas cuestiones que no solo son responsabilidad de los actores, y desde ahí, ¿no? Uno puede decir, bueno, es como pivote para eso, ¿no? Lo mismo digo inclusión. Y inclusión, a ver, a mí la idea de trayectoria me ayuda para decir, la inclusión tiene que ver con que estos, que son estos, ¿no? En este recorrido, ¿no? Que podría ser el mismo para todos, hay que garantizar que estén, ¿no? Bueno, en ese punto digo, para que no se nos vacíe de sentido y para que no se nos quede desligada, es decir, es una idea, a mi entender, que cuando yo la ligo, cuando la pongo en diálogo con las otras cuestiones que yo tengo entre manos, me sirve como yo dijera, para traducir, para expresar, para desarrollar. Por sí misma y suelta, dice poco, ¿sí? Si dice poco, puedo decir un recorrido. Ahora, si quieren en un rato les voy a decir alguna cosa, pero es esa. ¿Dónde es potente? Cuando yo la puedo poner a jugar con otras cuestiones, ¿sí? Cuando me ayuda a pensar, cuando me ayuda a ponerle letra a algunas cuestiones que hoy, por ejemplo, son claramente de la agenda política del nivel. Segunda idea. Yo digo, el jardín es un espacio en el cual se entrecruzan trayectorias. Y cuando digo esto, digo, el jardín es un espacio donde los que están allí tienen diferentes recorridos, a pesar de que los reúne un proyecto, una idea, que pareciera que es común, en el sentido de que van por lo mismo, están por lo mismo, claramente eso que los reúne, cuando están allí, lo que muestra es que hay diferencias. Y cuando vos, papá, traes al nene para esto, que supuestamente vos y yo lo llamamos de la misma manera, parece que vos estás esperando una cosa diferente a la que estoy esperando yo, ¿sí? Y cuando yo, directora, estoy en el jardín y supongo que las colegas que están conmigo, cuando leen conmigo, leen en el sentido interpreta conmigo lo que hoy se espera para este jardín, estamos más o menos por el mismo camino, resulta que no estamos por el mismo camino, ¿sí? Estamos a veces un poquitito parecidito, a veces, ¿sí? Y lo que muchas veces pasa con esto es que, y esto sí debe ser un poco burlona, vivimos haciendo acuerdos, ¿no? Y escribimos y firmamos 450 millones de acuerdos por semana, diría yo, ya, ¿no? El día que no firmaste un acuerdo es un catarsis. Porque es esto una institución educativa, ¿sí? Es un espacio donde los intereses son múltiples, donde las formaciones, fíjense, inicial, primaria, todavía, guardan en términos de formación algún tipo de regularidad. Piensen en secundaria, ¿sí? Además las disciplinas. En inicial lo tenemos
nada más que los que son de formación de maestro, cuando vienen los profes, ¿sí? Fíjense, decimos profes a los otros, ¿no? O en los casos donde tenemos entre manos un objeto de conocimiento que nos requiere una expertise de otro tipo. Entonces, claramente tenemos a veces, y el entrecruzamiento de trayectorias es que la familia tiene otro recorrido, ¿sí? La directora tiene otro recorrido, la supervisora tiene otro recorrido, la profe de práctica que llega al jardín también, ¿sí? ¿Sí? Claramente. Y con una inicial tiene como, creo que para mí un rasgo interesante, que es que pone el mojón, por lo tanto los niveles de ilusión son altísimos, ¿sí? De ilusión en términos de llegamos acá, somos todos iguales, vamos todos por lo mismo, ¿no? Y al segundo día nos dimos cuenta que no era tan así, ¿no? Al tercero ya no nos queremos tanto como el primer día, y al cuarto es bienvenido al sistema educativo, ¿no? Y sí, ¿no? Porque fíjense, no solamente hay una manera de pensar el nivel, sino hay una manera de pensar lo educativo hoy. Y para todos nosotros, pensar lo educativo seguramente tiene muchísimos matices, ¿no? Y que ¿dónde se concretizan? Y la verdad que se concretizan en cada espacio institucional específico. Yo digo entrecruzamiento de trayectorias, y también lo que estoy diciendo es un entrecruzamiento de culturas. En el jardín estamos nosotros con nuestras culturas profesionales, pero en el marco de una institución educativa, ¿no?, que tiene su cultura propia. Entonces llegamos nosotros, que venimos formados en tal instituto, o somos de la FACU, o donde seamos, que nos reunimos con estos que son más antiguos, y los otros que se están por jubilar, y los otros que no sé de dónde son, más en este jardín, que el más antiguo te dice, acá las cosas se hacen de esta manera, porque nosotros siempre lo hicimos así, cuando nos hicimos a los padres, ¿no? Y de vuelta, no es resistencia al cambio, es cultura. Entonces el espacio organizacional del jardín está todo el tiempo reuniendo culturas, ¿sí?, que inicial, total, acá son todos iniciales, cerramos la puerta y nadie nos escucha, pero ¿qué es? Lo que voy a decir es absolutamente a través de los niveles, pero inicial tiene como un rasgo bien interesante, porque vieron que en primaria uno diga que la escuela primaria quiere ser hegemónica y no sé cuánto y no sé qué. A los de primaria eso no le da mucho problema, ¿no? Porque en realidad tiene una historia que era para eso. Es decir, es más, hasta cumple el mandato. Entonces, es una marca histórica. Ahora, inicial, no sé qué opinan ustedes, pero no nos gusta tanto, ¿no?, esto de lo hegemónico. Parece que somos un poco, ya me pongo no somos, un poco, ¿no? Hay otra cosa ahí, ¿no? Como que lo hegemónico parece que quedó para otros niveles. Sin embargo, es imposible pensar el inicio de un recorrido escolar si no hay algo del orden de lo hegemónico, ¿sí? En el sentido de una regulación que hace sistema y que dice, acá las cosas son de esta manera, ¿sí? En este nivel, y hoy este nivel en este país, tiene estas regulaciones. Y estas regulaciones no se discuten mano a mano y en el día a día con cada uno de los que esté ahí, ¿sí? No te invito a pensar conmigo, ¿qué te parece lo de permanencia hoy? ¿Sí? Lo que te digo es, chao permanencia, ¿sí? En este sentido, digo, hegemónico, y hegemónico en términos además absolutamente culturales e institucionales, donde somos muy abiertos, somos muy lo que seamos, somos muy participativos, y el jardín inicial, etcétera, etcétera, pero de alguna manera, claramente, ¿sí?, y por ser el primer nivel, le está poniendo unas reglas de juego a la familia que no se las puso a nadie. Y esto tiene un peso de hegemonía muy alto, ¿sí? Y para las familias, ni hablar. Entonces yo digo, entrecruzamiento de trayectorias, ¿sí? Y esto después de la familia seguramente podremos decir algo más, pero nos reúne un proyecto de escolaridad. Cuando nos reúne el proyecto de escolaridad, familias, jardín, nivel, maestros, docentes, los que están ahí, no necesariamente tienen absolutamente como una única manera de pensar ese proyecto de escolaridad. Primero porque no se puede, ¿sí? Y segundo porque este proyecto de escolaridad, cuando se va encarnando en esta organización, en esta cultura institucional, en estas culturas profesionales, claramente va tomando matices diferentes. Y entonces cuando decimos entrecruzamiento de trayectorias estamos diciendo nada más y nada menos que esto. Pero con esto, ¿no?, de que a veces
por este discurso, este relato, ¿no?, que claramente tiene inicial, se lo piensa menos hegemónico, se lo piensa más versátil, se lo piensa con mayor posibilidad de diálogo, que sin duda lo tiene, pero que esto no significa, ¿no?, que en ese entrecruzamiento y en ese encuentro con otros no ponga reglas que claramente marcan la cancha, ¿sí? Y que en ese marcar la cancha uno podría decir, uno podría llevar la pregunta, ¿en este jardín qué implica cuando dicen trayectoria? En este jardín, cuando están imaginando que es el inicio de una trayectoria, ¿qué se están imaginando? ¿No? Y ahí empiezan a aparecer como estos significados, ¿no?, absolutamente culturales. Segunda cuestión para pensar el jardín y las trayectorias, yo creo que es, dije algo y digo algo más, es la época, ¿no? Es decir, en esta época donde claramente es una época, no estamos hablando de acá, ¿no?, estamos hablando interplanetariamente, una época de mucha desligadura social, una época donde, a pesar de estar en momentos, por lo menos para algunos seguramente, con proyectos de otro tipo, con situaciones que nos están reuniendo de otra manera, ¿sí?, el rasgo de la desligadura es epocal, ¿sí?, por la masividad, por el tipo de configuración de los puestos de trabajo, ¿sí?, por los momentos históricos que hemos vivido y que vivimos. Entonces, fíjense, es como una categoría de trayectoria que en la época tiene lo suyo. Porque uno diría, bueno, a ver, trayectoria habla mucho de plural, trayectoria habla mucho de colectivo, trayectoria habla mucho de este recorrido, ¿sí? Y estamos hablando de masividad, y estamos hablando de universalidad, y estamos hablando de situaciones de trabajo, de que da mucho trabajo esto de mantenerse ligado a otros, ¿sí?, ligado en un proyecto, ligado en un colectivo. Y además, como les decía recién, ¿no?, una época donde parece que vamos atrás del tiempo, o que el tiempo nos viene corriendo a nosotros, yo no sabía ni cómo decirlo, ¿sí? Siempre es tarde. Entonces, la idea de trayectoria, en una época donde lo colectivo da trabajo, donde la reunión tiene lo suyo, donde la universalidad está todo el tiempo como tensionada con la idea de masividad y la clara conciencia de que en este mundo no hay lugar para todos, ¿sí?, y en simultáneo un tiempo que apremia, es una época interesante para pensar trayectorias, ¿sí?, que de alguna manera lo que están poniendo es reunión de unos con otros, están diciendo además un tiempo, ¿sí?, que no es el ya. Entonces, es como para decir, bueno, a ver, no puedo dejar de tener en cuenta la época cuando estoy en este nivel hablando de trayectoria, porque hay algunas cuestiones que van a aparecer ahí que son claramente epocales, y que si uno no le tiene esa lectura epocal, pasa a ser la culpa de fulano, la culpa de sultano, o que me tocó a mí que no sabes cómo es. Y cuando uno inscribe ese fenómeno, o eso que está pasando ahí, en algunos marcos un poquito más amplios, puede entender que esto que está pasando acá, lo que está traduciendo en todo caso, son fenómenos de época, que de vuelta, ni bien ni mal, ni la voy a dejar pasar por eso, yo la padezco ahí porque lo tengo todos los días. Pero cuando yo puedo entender, ¿sí?, justamente que esto se inscribe en eso, las decisiones que tomo, es más, hasta las herramientas que busco, son de otro tipo. Dije esto del jardín, digo algo rápido de la idea de trayectoria porque no es lo que me parece que más haga falta en todo caso en términos teóricos. Claramente cuando decimos trayectoria lo que estamos diciendo, estamos hablando de un recorrido, estamos pensando en un recorrido que es situado, ¿sí? Estamos situados porque estamos diciendo, o por lo menos a mí no me preocupa tanto esta cosa de pensarlo en términos universales, sino en todo caso poder hacer el seguimiento, ¿no?, de este recorrido en su devenir. Cuando yo trato de pensarlo en términos de un recorrido situado, lo que me doy dando cuenta es que que lo que aparece en tensión permanentemente con la idea de trayectoria es la trayectoria teórica, ¿sí?, con la trayectoria real, ¿sí?, esa trayectoria teórica que es la que nos está pautando una norma, una ley, un diseño curricular, ¿sí?,
donde uno imagina al nene que está entrando en la sala, no sé, de 3, de 4, la que sea, y se lo imagina caminando, hizo 3, hizo 4, hizo 5, después va a primaria, ¿no? Y uno lo ve linealmente, ¿sí? Como si fuera posible, ¿no? Sabiendo que en algunos casos será posible y en algunos casos van a entrar a buscar atajos, ¿no? Como muchos de nosotros que hemos buscado un montón de atajos para llegar a donde estamos o para tener determinada formación. Y esa trayectoria ideal que está todo el tiempo como poniéndose en tensión con la trayectoria real, que es este niño, ¿no? Con esta familia, en este jardín hoy, que tiene estas condiciones, ¿no? Y con estas condiciones puede recibirlo, y a veces esto que tiene para dar, para ofrecer, para como condición en todo caso de llevar adelante un proyecto de escolaridad, tiene lo suyo. Entonces, cuando uno decir trayectoria para mí es asumir la tensión, ¿no? No es que la real, la ideal. No, a ver, cuando yo estoy diciendo, tratando de entender que lo que acá se está iniciando es un recorrido situado de un alumno, cuando digo situado es todo el tiempo contextualizado en el nivel, y ahí fíjense, voy a lo de recién, en los jardines, en el nivel inicial. ¿En el nivel inicial de dónde? ¿De dónde y de dónde? Y sigo, ¿sí? Y sigo achicando. Y cuando llego achicando, me doy cuenta que ese recorrido, que el diseño curricular lo piensa masivamente, en fulano de tal, en mi jardín y conmigo acá, empieza a tener, toma esta escena, ¿sí? Y hago una aclaración sobre esto que acabo de decir para que no se entienda mal. Cuando un diseño curricular está pautando lo que pauta como parte de un recorrido escolar, ¿no? Claramente lo está pensando en términos universales, ¿no? Y está muy bien que así sea. ¿Se imaginan que el diseño curricular le diga, y vos, Florcita, la maestra de la sala de 4 del jardín Pirulín, cuando te llegue Pedrito, hace esto? No lo imaginan eso, no. Si eso es desarrollo curricular, y el desarrollo curricular lo hacemos, se hace en cada organización. Pero a veces nos enojamos con los diseños curriculares porque los vemos a 400 kilómetros a nosotros, ¿no? Y en realidad tienen que estar a unos cuantos kilómetros de nosotros, porque si no es el techo chico que les digo yo, ¿no? Les decía al principio, ese techo que enseguida lo cabeceamos. Que en realidad lo que necesitamos, ¿no? Es un techo amplio, es un horizonte, donde en ese horizonte, que es un horizonte de posibilidad, uno se mueve, ¿no? Traduce todo el tiempo, traduce, desarrolla, genera, crea, inventa, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo trayectoria, nos pasa lo mismo. Sí, estoy en tensión permanente con esto que aparece con la fuerza del mandato, lo que debe ser. Este niño tiene que estar ahora acá de esta manera, y cuando tenga de 4 pase a 5 va a pasar esto, y de 5 a primero que te cuento, ¿sí? Y esto es lo esperable de, pero cuando esto que es lo esperable de se encarna, ¿no? Y somos nosotros con estos niños acá en este jardín, con esta historia, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer absolutamente lo real, ¿no? Y no puede ser de otra manera. El tema ahí, y que en todo caso es lo que a mí me parece que hay que tener como pauta para el análisis, es que no se trata de ver la distancia, cuán lejos estoy de lo ideal, ¿sí? O por lo menos no solo eso, sino que lo que se trata es de entender, de ir rastreando significados, de ir entendiendo, y no tampoco en términos de causas, ¿sí? Porque la verdad que la trayectoria escolar de alguien, si hay algo que tiene, son pocas causas. En todo caso son razones, son cuestiones que se van armando, ¿sí? Pero no es que, sabe, la trayectoria escolar de alguien es tanto más compleja. Si fuera así de sencilla, sería bárbaro. Y en esa tensión, donde permanentemente está lo que aparece con fuerza de ley, con fuerza de mandato, con fuerza de lo que debe ser, ¿no? Pero está este niño, y estoy yo, en este jardín, y esta familia. Entonces, en esa tensión, es que además, esto que está ocurriendo ahí, no es propiedad privada de este niño. Es decir, esto que está ocurriendo allí, que es este recorrido, es una cuestión institucional, digo yo. Es de responsabilidad institucional. Y si voy a lo que les decía recién, cuando yo digo responsabilidad institucional, no estoy diciendo responsabilidad de esta maestra en este jardín, hoy, acá y ya, sino que estoy diciendo responsabilidad institucional porque es responsabilidad de esta maestra en este jardín, de esta maestra en este jardín, en este nivel, en este sistema educativo, enmarcada en este estado y con esta cantidad de regulaciones, ¿sí? Para que si alguno se sale de marco, tenga algún otro que lo ponga en marco, ¿sí?
y que esa puesta en marco lo que hace es, políticamente hablando, hacer cumplir la responsabilidad política del trabajo de enseñar. Entonces, fíjense, para mí es como importante que quede clara la atención, porque si no hacemos análisis binarios, ¿no? O lineales. Una trayectoria es esta, que va desde la sala inicial y sigue en primaria, ¿sí? Ay, mirá qué bien fulanito, ¿y cómo hizo en la sala tal? Ah, le está yendo mal en primer grado, pero viste cómo fue en sala de 5, ¿sí? Y sala de 5 va a 4, y si tuvo 3, y se va al maternal y a la familia, como digo siempre, el niño al perro le pega, porque no le queda otra, ¿sí? Vamos en la escalerita y vamos buscando, que no es responsabilidad, es culpables. Entonces, en la búsqueda de culpables no hay un análisis político, ¿sí? No hay un análisis de la organización, ni hay un análisis de las normas, no. Hay alguien que por favor tenga la culpa para explicar por qué esto está pasando. Entonces, si yo digo que está esa tensión, lo que estoy diciendo es, no hay posibilidad de linealidad, ¿sí? Hay tensión, hay componentes que permanentemente y por definición van a entrar en tensión. Y yo no trabajo en el jardín de sacar la tensión, trabajo en la tensión, ¿sí? Yo en el jardín trabajo en la tensión de trabajar con otros, ¿sí? Trabajar para otros, trabajar sobre otros, ¿sí? Lo que implica trabajar sobre mí, y que cuando estamos allí, para estos que están acá, derecho a la educación sea esto, y para mí sea esto otro, ¿sí? Se ve, entonces, no es lineal de que acá vino acá, y tan sencillo como que primaria se dé vuelta y trate de ver a ver qué hizo inicial para que este chico le vaya bien o le vaya mal. Mucho más que eso, ¿sí? Una atención, les diría yo, constitutiva, una atención que forma parte de la misma definición. Entonces, yo digo trayectoria y lo que estoy diciendo es permanentemente tensión entre, ¿sí? Diferentes componentes de la organización y de una organización inscrita en un sistema. Por lo tanto, la puja entre los sistemas, por decirlo de alguna manera, la tensión entre los sistemas, es imposible que no exista, ¿no? Es por definición que va a estar, porque esta trayectoria está poniendo en diálogo, ¿sí? Instancias de diferente tipo, expectativas de diferente tipo, recorridos de diferente tipo, pasajes, que ahora voy a ir, a veces de pasaje tiene un poco. Voy a la idea de pasaje, que en realidad para mí es la idea de cómo pensar, ¿no? Una manera habitual que para mí tiene la idea de trayectoria, sobre todo en el nivel inicial, cuando la pensamos en la articulación. Creo que uno dice trayectoria, dice inicial, y muchas veces es articulación, ¿sí? Debe haber un montón de cosas más, yo les digo una que a mí me suena, que es la idea de articulación. Y creo que la idea de articulación puede asumir diferentes formas, y que algunas de las formas que asume son para pensar, ¿no? Son para pensar. Y de vuelta, no es para decir, a ver, si inicial, quién tiene la culpa, sino justamente para estar alertas de qué estamos diciendo cuando decimos articulación y ponemos en diálogo el nivel inicial con primaria. A veces la articulación se piensa como un puente que tiene dos patas, ¿vieron? Una pata en un nivel y una pata en otro, y con estas dos patas, ¿no? Cuando hacemos articulación, vamos a la sala de primer grado, ¿no? Al grado, vamos a la escuela, hacemos algo en el patio, no sé, esas cosas que hacemos, nos las pasamos escribiendo proyectos de articulación, ¿sí? De primero para de este para qué. Es decir, es algo habitual. Ay, sí, si van a abrir y dar un poco de aire sería fantástico. ¿Se puede abrir ahí? Y en esta idea de articulación, cuando la articulación más que un pasaje que lo que intenta es tener en cuenta algo del orden de la continuidad, sabiendo que esa continuidad tiene quiebres, tiene atajos, tiene movimientos, tiene marchas y contramarchas. Si yo asumo que es esto, ¿sí? La idea esta de dos patas que se juntan es demasiado sencilla para leer lo que es la relación entre inicial y primaria, ¿sí? Y digo demasiado sencilla porque, fíjense, en los proyectos de articulación, ¿no? Cuando se pone trayectoria y proyecto de articulación, queda como la sala de 5 y el primer grado,
asumiendo una responsabilidad de articulación, poco menos para que la vida de la gente, ¿no? Va a tener 80 años, entonces, ¿cómo te fue el pasaje de ¿Lo ves con el psicólogo? ¿Estás muy traumado por eso? Porque parece que es, ¿no? Que es cierto, está fantástico, pero, ¿no? Sí, yo siempre digo, cuando aparece la idea de trayectoria, esto afloja, porque lo que está haciendo un nivel es asumiendo la responsabilidad política de un proyecto de escolaridad. Tampoco voy a decir que la sala de 5 es responsable si le va mal en quinto año, pero lo que estoy diciendo es, estoy formando para alguien que va a estar en un proyecto de escolaridad a largo plazo. Por lo tanto, que si está a largo plazo, tiempo al tiempo, ¿no? Dice mi abuela, ¿no? Como tiempo al tiempo. Y si es a largo plazo, poner ese peso en los inicios y terminaciones de los niveles, la verdad, que se da de patadas con todo lo que dije antes, ¿sí? Lo mismo, fíjense, séptimo grado, primer año y así podíamos seguir, ¿no? Es decir, hay como una historia en nuestro sistema educativo y no solo en el nuestro, ¿no? Si rastreamos vamos a encontrar más de uno, donde esta idea de trayectoria quedó ligada, quedó muy, muy asociada a lo que eran las articulaciones del último con el primero, ¿sí? Te haces amiguito ahí, ¿no? Planificas 2 cosas juntas, toman la leche, algo más y articulamos, ¿no? Y el niño de diciembre a marzo se transforma en un alumno de primaria, ¿no? Hace lo que puede, porque sale de sala de 5, es decir, en diciembre terminó 5, tiene 5 y en primer grado no tiene hábitos escolares, ¿no? Que nunca supimos dónde los van a poder hacer, porque en el verano no se asumen, no se agarran. ¿Saben que hagan un doctorado en hábitos escolares en el verano? Son un niño, ¿vieron? Un niño de 5 años, de lo más normalito posible, que salió de la sala de 5 y que cuando entra al nivel siguiente, el nivel siguiente lo mira como alumno de primer grado. Y está bárbaro que lo mire así. El problema es que cuando lo mira como alumno de primer grado, hay un pasaje que hay que seguir haciendo, que no se termina en marzo, ¿sí? Y que al niño a veces le lleva muchos meses. Y algunos más que primer grado, ¿sí? Y algunos más que unos cuantos, ¿sí? Y algunas maestras también, ¿sí? Y algunos directores también. Y lo pongo en primaria y ahora se los tiro a ustedes también, ¿sí? Y al nivel inicial también, donde mucha explicación respecto a la trayectoria inicial queda de cara al próximo nivel, ¿sí? Pareciera que se define el nivel de cara a un otro nivel, que está muy bien, en un punto tiene que ser así. El tema es que no puede ser la explicación que termina la vida del nivel, porque el nivel tiene vida propia, ¿sí? Tiene unos objetivos y unos propósitos formativos que por supuesto están de cara a un niño en la primaria, pero están de cara a alguien que ya está incorporándose en un sistema educativo, ¿sí? A un proyecto de escolaridad que no termina pasado mañana en primer grado. Y que cuando yo lo estoy mirando al niño, y ni les digo de la familia, ¿sí? Cuando estoy mirando esa familia inicial, estoy mirando mucho más que al papá, ¿sí? De este que está acá, que tiene la edad que tiene. Y este que está, que es el papá, necesita ser mirado a largo plazo, ¿sí? Porque si es mirado en el marco de una sala, yo les diría que la mayoría tienen poca vida. Y nos incluyo como mamás a todas las que estamos acá, que creo que le debemos dar, pero bajísimo, le damos al target, lo que nos pide hoy el nivel, para pensarnos como la familia que colabora y acompaña la escolaridad del niño inicial, ¿sí? No sé ustedes, pero yo debo haber sido la peor madre de todas en el inicial de Curicó, ¿no? Porque no daba ni a palos con lo que estaba siendo esperado para que un niño, una familia que acompañe esa trayectoria en el nivel inicial. Imposible. Entonces, hay algo ahí que hace nudo, que claramente trayectoria y familia hace ahí un bodoque que hay que desarmar. Yo, fíjense que digo trayectoria y lo quiero empezar a poner en relación con el nivel, y lo que me aparece es, por un lado, claramente, esta cuestión de pensar el pasaje, la articulación, pero también me aparece algo donde uno podría pensar que cuando estoy tomando la idea de trayectoria inicial, puedo leerla y quedarme con los componentes del jardín, de la estructura jardín, ¿sí?
Entonces pienso en la trayectoria del niño, en este espacio, con este tiempo, con este diseño curricular, y lo leo más en clave de trama de componentes organizacionales. Es una lectura posible, pero lo que quiero aclarar es que es una lectura donde yo puse como foco la estructura organizativa del jardín. Una manera posible de una trayectoria. Hay otras maneras posibles de la trayectoria, que es cuando empiezo a poner en diálogo no solamente esto que sería, como si yo les dijera, los componentes de una estructura, sino además esa estructura en el marco de un sistema educativo, ¿sí? Que es graduado y que eso tiene efectos importantes cuando estamos pensando, ¿sí?, en iniciar. Última cuestión para pensar la relación y empiezo a cerrar. Yo digo recién, a ver, puedo pensar la relación del jardín con la trayectoria y puedo pensar en los componentes de la estructura. Puedo pensar la relación de la trayectoria con el nivel y puedo además pensarlo en el marco de un sistema educativo que tiene algunos rasgos, ¿sí? Pero también, ¿sí?, podría pensar que esa inscripción en un nivel, que esa inscripción en una institución específica, lo que le va a dar, ¿sí?, es sostén. Este niño, este maestro, se sostienen en esta estructura organizativa. Se sostienen en el sentido de que están inscriptos allí. Este jardín con estos rasgos y esta manera de pensar al niño, ¿sí?, son una condición en esta trayectoria educativa. No es que es un accidente en la vida, son una condición, ¿no? Y de vuelta, sin culpabilizar. Condición en el sentido de que es un lugar donde no es el sostén, y no es el estante donde pasa el nene caminando, acá vino, pasó por jardín, fue a primaria, no es un estante, es mucho más que eso. Es una organización que en el momento que sostiene, tiene efectos. Y cuando tiene efectos, lo que estoy diciendo es, produce significados permanentemente. Y los significados, cuando yo lo pienso en clave de trayectoria escolar, es ir armando con este otro sujeto, ¿sí?, niño, lo que implica estar en una institución educativa hoy. Así sea así de chiquitito, ¿sí? Y ustedes en eso saben mucho más que yo. Cuando digo entonces que esta organización educativa le está dando sostén, pero que tiene efectos permanentemente, lo que estoy diciendo es que es condición para el desarrollo de una trayectoria. Y en simultáneo, esa trayectoria puede ser leída como un resultado. Y fíjense ahí la relación, que no es una relación lineal, ¿sí? Alerta. Yo voy a decir, miro la trayectoria de este niño, miro el jardín donde está, y es probable que diga, ver el espacio, el tiempo, los roles, las personas, el proyecto educativo, el lugar de los padres, ¿no? Y hago un análisis, hago un diagnóstico bien situado, como es el jardín, la trayectoria, y me sale tal hipótesis, tal otra. Una manera que rápidamente requiere inscribirla, ¿sí?, en ese jardín, en este contexto, en este marco, etcétera, etcétera. Para no quedarme con esos análisis a veces que son de ombligo, ¿vieron? Y que rápidamente es, si tuviera un espacio físico de otra manera, de otro tipo, los chicos estarían de otra manera, ¿sí? Si las maestras se habían por jubilarse todas, si fueran todas no sé cuánto, los chicos se quedarían. Si no fueran las familias del barrio y vinieran otros de la NASA, que cayeran acá, quién dice que seríamos todos más felices. Y así, si la directora se jubilara mañana, en vez de esperar 2 años más, todos, ¿no? Entonces las lecturas son sobre los componentes organizacionales, que está bien en parte. Cuando yo esos componentes organizacionales los centramos, los pongo en diálogo, los entiendo, ¿sí?, en esta idea de sostén y productores de sentido, pero en simultáneo los inscribo en marcos más amplios. Porque cuando no los inscribo en marco más amplio, la teoría es buscar al culpable de que este niño se vaya, se quede, sea más o menos feliz, aprenda más o menos, o deje el nivel. Hasta acá, y empiezo a cerrar. Dije algo de la posición política, dije algo de cómo pensar la temporalidad en el nivel, dije tratar de pensar una hipótesis que es pensar la trayectoria en el jardín, ya como yo le dijera, una manera de mirar la trayectoria en clave de jardín, en clave de nivel inicial, ¿sí? Y no como un automático donde, porque digo jardín, estoy diciendo se inicia una trayectoria. Se inicia una trayectoria en términos teóricos, se inicia una trayectoria en términos, si quieren, normativos, con todo lo que esto implica cuando yo voy haciendo foco y llego a esta situación y a esta escena en particular, ¿sí? Donde el inicio de esa trayectoria va a tener un montón de matices, que son los que tengo que poder entender
para salirme del talle único y decir, listo, tilde, trayectoria iniciada. Algunas cuestiones que dije del jardín, lo pensé como organización, lo pensé en el marco de una institución de la educación, lo pensé en una época, ¿sí? Y lo pensé como un espacio donde se van a entrecruzar trayectorias. Dije algunas cuestiones respecto de las trayectorias y traté de ponerla en relación de vuelta con la idea de jardín, ¿sí? Inscrito ese jardín en un sistema, inscrito en ese jardín en un, más que inscrito, como pensando ese jardín como un conjunto, ¿sí? De condiciones donde sostienen y del cual se podría pensar como resultado la trayectoria, pero inmediatamente la trayectoria se me hace una condición para otra cosa, y así permanentemente. Y en esta idea de articulación, ¿sí? Que diríamos como un pasaje, creo que lo que requiere para entender bien la idea de pasaje, ¿no? Yo le agregaría como la idea de quién regula ese pasaje, ¿no? Regula acompañando ese pasaje. Voy a cerrar. En realidad voy a hacer dos cierres, con dos ideas. Una que va bien de la mano de la idea de la diferencia, ¿sí? De este espacio institucional jardín como un espacio de la diferencia, pues yo pensaba de los mundos diferentes. Y otra idea que quiero cerrar es con la idea de porvenir. Para la primera cuestión me fui a un personaje que tiene Mempo Giardinelli en un libro que se llama La Revolución en Bicicleta. Se llama Bartolo. Y Bartolo es el hijo de un señor que tiene 6, 7 hijos, un montón de hijos, y que tiene que decidir a quién va a mandar a la escuela. Él trabaja, no puede mandarlos a todos a la escuela, tiene que elegir a uno, elige a uno y lo elige a Bartolo. Bartolo además lo que hace es trabajar haciéndole mandados a la gente más pudiente de su barrio, de su zona, y va a la escuela. Y cuando va a la escuela hay una parte que es bien interesante porque son las palabras del niño diciendo que a él le preocupa la distancia que hay entre los libros, entre el mundo de los libros y el mundo. Y que él se preocupa por esa distancia porque lo que tiene miedo es que si su papá se da cuenta que hay tanta distancia entre el mundo de los libros y el mundo, lo saque de la escuela. Y fíjense, uno podría decir, distancia entre el mundo de los libros, distancia entre la cultura institucional de una institución educativa y la cultura de la familia. Distancia entre la idea de escolaridad, distancia entre la idea de escuela, para el padre de Bartolo y para la escuela. Distancia entre lo que piensa Bartolo, ¿no? Como niño, de lo que tiene que ser una institución educativa y lo que encuentra. Miren la cantidad de distancias que en esa escena chiquitita podríamos encontrar, ¿sí? El mundo de los libros y el mundo. Y yo pensaba, ¿no? Bartolo no va a ser igual a sus padres. Nuestros discípulos no son iguales a nosotros. Nuestros alumnos tampoco. Los padres de nuestros alumnos tampoco van a ser iguales a nosotros. Y todo el tiempo, todos esperamos cosas diferentes de unos y de otros. Cuando yo pienso el jardín en clave de trayectoria, lo que estoy diciendo es, no es un espacio en el que se copia ningún ideal, ninguna política, ningún marco, ni donde se intenta buscar que se siga una realidad o una manera de hacer un recorrido. En todo caso, lo que decimos es el primer espacio donde lo que se va entramando, ¿no? Son múltiples componentes, distancias, desacuerdos, maneras de mirar, historias, ¿sí? En el marco de la responsabilidad política, ineludible. Pero distancias, es decir, por eso recalco esta idea, distancias. ¿Qué no haría yo con la idea de distancia? Y lo que no haría sería querer
rápidamente saltarlas, ¿sí? No, aunque usted tenga en la mano como tiene inicial, justamente, el principio de un recorrido. La tentación de que estén acá no puede llevarme a desdiferenciar, porque justamente lo que hace inicial es decir, acá hay otro mundo, ¿sí? Acá hay otro mundo posible, ¿no? El de los libros, el que sea, pero hay otro mundo. Entonces, para acercar la distancia, no es desde ser más parecidos. Tampoco creo que es salir a conquistarlos, ¿no? En todo caso, a entusiasmarlos. A conquistarlos tiene lo suyo, ¿no? Cualquier institución educativa y cualquier nivel tiene de conquista en el sentido de que te traigo, intento asimilarte, como decíamos hace un rato, con un claro peso, ¿no? de cultura hegemónica sobre otra, que le dice, a ver, te quiero escuchar, ¿qué tenés para decir? Y después que terminaste, muy rico todo, acá se hace de esta manera, ¿sí? Aunque sea inicial. Y tampoco creo que lo que haría es convencerlos de que en realidad somos hiper parecidos, de que los vamos a sacar a los niños igualitos a todos, ¿sí? Y bien igualitos a esa familia y a esa comunidad para que no haya riesgos. Tampoco, ¿sí? Entonces creo que inicial, ¿no? Cuando pensaban en Bartolo y su escena, me llevaba a esta tensión, ¿no? De que es ese que tiene esa primera distancia en la mano, es el primer nivel que agarra la distancia, ¿no? Y cuando agarra la distancia, tiene como a todo el sistema educativo atrás, ¿no? Mirando y diciendo, a ver, ¿no? ¿Qué haces con esa distancia? ¿Cómo haces para ponerlo en el mundo que no es el mundo de todos los días, para ponerlo en otro mundo? Ponerlo en otro mundo, sostener la responsabilidad política, ponerlo en otro mundo y ser a la vez empático, ponerlo en otro mundo y saber que en esa hospitalidad que brinda, lo que está diciendo es, hay diferencia y por lo tanto hay distancia, hay desacuerdo, hay camino para recorrer. Segunda idea, para cerrar, la idea de porvenir, ¿no? Yo creo que la idea de trayectoria y el inicial lo que está diciendo es, hay otro tiempo. Y yo siempre digo, inicial es el primero que hace una promesa, ¿sí? Inicial es el nivel que claramente le está haciendo una promesa a alguien cuando le dice, sos alumno de este nivel, porque le abrió la puerta. Y le abrió la puerta al sistema educativo, ¿sí? Por supuesto, con toda la timidez que puede ser y con todo el resguardo, el cuidado, pero claramente, ¿no? Recibe un niño y lo recibe para un tiempo que no es hoy. Lo recibe para un tiempo que es un futuro, lo recibe para un porvenir, sabiendo que de ese porvenir, solo como nivel, le puedo decir alguna cosa. Y otra no se la puede decir, porque no la sabe. Quizás tiene alguna hipótesis. Hay un libro, una novela, ¿no? Su autor es Peter Hegg, que se llama Los fronterizos. Es la historia de lo que sería un hospicio, pero de ¿cómo se llamaban? Las cárceles de menores antes, ¿cómo se llamaban? Claro, el reformatorio, ¿cómo se dice? El orfanato, claro, sería el orfanato. Están los niños, niños jóvenes allí, y la novela, lo que pasa en la novela es que hay algunos que se quieren fugar y que están viendo, ¿no?, cómo hacer para fugarse del orfanato, y tienen diferentes edades, ¿no?, desde los más pequeños a los más grandes. Y en un momento uno de los personajes que está queriendo fugarse, ¿no?, justamente hablando del tiempo que está por fuera del orfanato, dice esto: cuando los niños lloran, se les habla del mañana. Si se hacen daño y no se consuelan, aunque los tomes en tus brazos, les cuentes a dónde irán mañana, a quién visitarán, y se consuelan. Alejas su atención del llanto, trasladándolos un día más allá. Es decir,
incorporas el tiempo en sus vidas. Y yo pensaba, ¿no? Inicial es esto. Inicial lo que está haciendo es diciendo, incorporo el tiempo de la escolaridad en tu vida, ¿sí? Te abro claramente, ¿sí? Instalo un tiempo y un mundo que no es este, pongo un horizonte adelante y yo estoy segura, ¿no? Un horizonte de donde todos estamos pensando que esté todo mejor, que el mundo sea mejor, que los niveles estén mejor, que Inicial esté mejor, que los pibes estén mejor. Y si hay un mundo mejor, una escuela mejor y unos pibes mejor, yo estoy segura que ustedes, que yo, que todos nosotros tenemos que estar allí. Porque si se trata de mejorar, no es para los que vendrán, sino es desde los que estamos, ¿sí? Hoy, ya, desde ahora, para los que vendrán y por los que vendrán. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Así como están, a ver, para abrir un poco, pero para no abrir así a suelto. Piensen en la idea de trayectoria y pónganla en relación con la idea de la familia inicial. Y piensen en la idea de trayectoria y en esto de el espacio del jardín. Es un jardín donde es un espacio donde claramente se entrecruzan múltiples trayectorias, ¿sí? Tomen cualquiera de las dos. Y así, con el de al lado, piénsenle un ejemplo, una escena que pueda ilustrar, que les vamos a ir escuchando así a lo rápido como para ir haciéndonos un escenario entre todos. ¿Se entendió? Trayectoria y la familia del nivel. Y trayectoria y el espacio del jardín como un espacio donde hay múltiples trayectorias. Con el que tienen al lado, una escena que ejemplifique. Y después juntamos algunas y cerramos con esto.